Hola vecina, usted siempre corriendo, últimamente como que está trabajando doble. Yo sé que la vida cada vez se pone más difícil, pero tiene que cuidarse un poco. Con eso de que su trabajo requiere mucha energía, es bueno que de vez en cuando descanse como es debido. Ya le hubiera dicho a su hijo que se ponga a trabajar para que la ayude. Si verdad vecina, tiene razón, solo que yo quiero que él estudie y que sea un profesional en la vida. Ay vecina, ¿qué tal que se sacrifique tanto por él, y cuando ya sea profesional se olvide de usted? Yo moví la cabeza y le dije, pues vecina, yo no espero nada a cambio de mi esfuerzo, solo quiero verle el bien a mi hijo. Bueno, pues allá usted vecina, cuídese mucho, me dijo antes de alejarse. Sus palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza mientras caminaba hacia la casa. No porque creyera que tenía razón, sino porque una madre siempre guarda en algún rincón la esperanza de que a los hijos les vaya bien en la vida, y que obtengan lo que una no pudo. Al llegar a casa me encontré con mi hijo partiendo el pan y sirviendo el café. Apenas me vio entrar, sonrió y acercó una silla para mí. Siéntate mamá, hoy te ves un poco más cansada que de costumbre. Yo me senté frente a él, y por unos segundos me quedé observándolo. Pensé en todas las veces que había trabajado hasta altas horas de la noche para que nunca le faltara nada. Pensé también en las oportunidades que yo no tuve cuando era joven, y en cómo había depositado mis esperanzas en que él pudiera llegar más lejos de lo que yo llegué. ¿Qué pasa mamá?, preguntó al notar que lo miraba fijamente. Nada hijo, solo estaba pensando. Él empujó suavemente la taza de café hacia mí, y dijo, pues deje de pensar tanto y desayune. Mi hijo me miró con una ternura que me rompió el alma y dijo, no mamá, creo que es mejor dejar las cosas así, prefiero buscarme un trabajo y ayudarte. De todas maneras, hay metas que no todos alcanzan a la primera, y yo creo que hasta aquí voy a poder llegar con los estudios, porque no quiero que tú tengas que trabajar más de lo que puedes. Me gustaría mucho terminar la carrera, pero prefiero ayudarte mamá. Ya más adelante, cuando ya sepa alguna profesión, pues seguiré estudiando. Ya ves que el vecino me dijo que él podía enseñarme la mecánica, y creo que con un poco de esfuerzo y dedicación voy a aprender rápido. Yo bajé la mirada hacia mi taza de café, porque en el fondo sabía que sus palabras estaban llenas de razón. Mi salario apenas alcanzaba para pagar el alquiler, la comida y algunos recibos atrasados. Hacía meses que yo llevaba una cuenta en secreto de todo lo que debía, esperando un milagro que nunca llegaba. Mi hijo continuó hablando como si quisiera aliviar el peso que yo cargaba sobre los hombros. Vamos mamá, que la vida no se acaba, ya sabes que los sueños se alcanzan tarde o temprano, así es que no pienses más, y come que se enfría tu café. Escucharlo hablar con tanta madurez me llenó de orgullo, pero también de tristeza. Ninguna madre quiere que su hijo renuncie a sus metas. Lo observé detenidamente y entonces recordé ciertas cosas que habían ocurrido durante las últimas semanas. Las veces que lo veía platicando contento con la vecina, y cómo cambiaban de tema cuando yo llegaba, y aquellas tardes en las que él encontraba cualquier excusa para salir de casa. Por eso lo miré fijamente y le pregunté, hijo, ¿no será más bien que lo que tú quieres es formar un hogar? Porque yo he visto cómo te llevas bien con la vecina. Y no es malo si eso fuera así, pero es mejor que aunque suframos un poco ahora, yo estoy dispuesta a apoyarte con todo lo que pueda para que salgas adelante. Porque si tú te casas sin antes terminar la meta que tienes, no vas a llegar muy lejos, porque si ahora es un poco difícil, imagínate ya con responsabilidad. Mi hijo soltó una pequeña carcajada y movió la cabeza. Mamá como eres, no sé ni cómo es que te das cuenta de todo. Aquella respuesta confirmó mis sospechas más de lo que él imaginaba. Dicho y hecho, mi hijo no hizo caso de mi consejo, y al final decidió casarse con la vecina. Pero apenas habían pasado unos días cuando lo vi regresar con el rostro lleno de angustia. Mamá, el señor del taller me dijo que necesito ser más puntual con el horario. Yo suspiré profundamente y le respondí, ay hijo, el señor hizo bien, porque tú tienes que aprender a ser responsable, y más ahora que ya tienes esposa. Ahora ya no puedes levantarte a la hora que quieres, ya no puedes solo esperar que te sirvan a la mesa. Lo sé mamá, y lo peor es que he preguntado en otros lugares, pero solo reciben personas que ya saben trabajar, a los aprendices no los aceptan. Sentí un nudo en la garganta al verlo tan preocupado. Ay hijo, no sabes la angustia que me da verte así. No quería decirlo,
pero yo te lo advertí. Sin embargo, ahora no queda más que seguir adelante. Muchas veces estas cosas pasan porque no nos preparamos lo suficiente. Pero no te aflijas, voy a hablar con el señor de la panadería, o con el de la carpintería. Quizá alguno te acepte como ayudante. Si aprendes un oficio, poco a poco las cosas van a mejorar. En ese momento sonó mi teléfono, miré la pantalla y vi el nombre de mi compadre. «¿Es tu padrino?», le dije y contesté de inmediato. «Hola compadre, qué gusto saludarlo, igualmente comadre. No quiero quitarle mucho tiempo, verá, se nos acumuló bastante trabajo y queríamos saber si usted podría ayudarnos». «Con mucho gusto compadre, en un rato estoy por allá», colgué y me levanté. «Hijo, voy a casa de tu padrino, con lo que gane tendré que ayudarte mientras aprendes algún oficio». Mi hijo bajó la cabeza. «Discúlpame mamá. Mi intención era ayudarla y al final terminé dándole más carga». «Está bien hijo, ya veremos qué pasa». Poco después llegué a casa de mis compadres, y apenas entré, mi compadre me dijo: «Venga comadre, siéntese un momento». Llamó a su esposa y ambos se acomodaron frente a mí. Sus expresiones eran serias, pero también amables. «Comadre», comenzó diciendo mi compadre, «hemos visto el esfuerzo que usted ha hecho durante todos estos años para sacar adelante a su hijo. Y ahora que él decidió formar un hogar, sabemos que las cosas no serán fáciles. Por eso mi esposa y yo hemos tomado una decisión», continuó. «Queremos hacernos responsables de los estudios de su hijo. Queremos que termine su carrera y tenga un mejor futuro. Nuestros hijos ya crecieron, cada uno tiene su hogar y nosotros ya cumplimos con esa responsabilidad». Yo me quedé sin palabras. «Compadres, no sé qué decir». «Pues diga que sí», intervino mi comadre sonriendo. «Solo tenemos una condición, que nos traiga buenas notas y que aproveche esta oportunidad». Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Después de tantos años de lucha, alguien estaba dispuesto a tendernos la mano cuando más lo necesitábamos. Salí de aquella casa sin poder creer lo que acababa de escuchar. Y cuando llegué a contarle la noticia a mi hijo, saltó de alegría, prometió esforzarse, estudiar y no desperdiciar esta oportunidad. Los años pasaron, y mi hijo cumplió su palabra, terminó su carrera y hoy es todo un profesional. Tiene un buen trabajo, una familia hermosa y jamás olvidó a quienes lo ayudaron cuando más lo necesitaba. Por eso siempre digo que todos tenemos derecho a formar un hogar y perseguir nuestros sueños. Pero también creo que cuando es posible, debemos prepararnos primero para enfrentar la vida con mejores herramientas. Y cuando alguien nos brinda su apoyo en los momentos difíciles, debemos agradecerlo no solo con palabras, sino valorando esa ayuda y aprovechándola al máximo. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.